Hola a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este curso virtual, Academia EMUI 2026, por haberme invitado a ser parte del mismo. Mi nombre es Liliana Patrucco y en los próximos minutos voy a hablar acerca de embarazo y lactancia, adultos mayores e inmunosenescencia y comorbilidades. Estos son mis conflictos de interés. Y para iniciar, me gustaría decirles que en lo relacionado a esclerosis múltiple y embarazo hubo un importante cambio de paradigma. Y vamos desde el pasado, donde claramente el embarazo estaba desaconsejado, sobre todo por la preocupación que había acerca de que el embarazo pudiera impactar negativamente, no solo en la evolución del embarazo, sino también en los resultados del mismo y en ese futuro recién nacido. Fue muy importante para que se diera este cambio de paradigma el trabajo publicado por Confabré en el año 1998, en donde lo que observaron fue que la tasa de recaída se reducía hasta en un 70% durante el tercer trimestre del embarazo y además que el embarazo no tenía un impacto negativo sobre el curso de la enfermedad a largo plazo. Por eso es que hoy en día nos quedan muy claros dos conceptos: que el embarazo no empeora la progresión de la discapacidad, que no aumenta de manera significativa el riesgo de resultados obstétricos o neonatales adversos. Por eso es que hoy en día ya no está más contraindicado el embarazo. Hay cuatro pilares que son fundamentales cuando abordamos el tema embarazo en las pacientes con esclerosis múltiple. En primer lugar, la planificación temprana. Tenemos que dar nuestro asesoramiento reproductivo desde el mismo momento del diagnóstico y no posponer, como vamos a ver un poco más adelante, el inicio del tratamiento por deseos futuros de embarazo. Nuestro segundo pilar es estabilizar primero la enfermedad. El periodo de estabilización variará de acuerdo al grado de actividad de la enfermedad. Por supuesto, además tenemos que tener en claro que el éxito de ese embarazo y del puerperio va a definirse por esa estabilidad previa. Nuestro tercer pilar es proteger a la mujer y a ese bebé durante la gestación. Por lo tanto, tendremos que ser muy cuidadosos en la elección de la droga modificadora de la enfermedad. Y nuestro cuarto y último pilar es vigilar el posparto. En este momento, lo que vamos a tener que hacer es balancear el riesgo de actividad de la enfermedad con los deseos de embarazos de la lactancia. Por eso acá también vamos a tener que elegir drogas modificadoras de la enfermedad que sean compatibles con la lactancia. Vamos a desarrollar un poco más nuestro primer pilar que tenía que ver con la planificación temprana. Sabemos que la planificación familiar es lo que le permite a las personas tener la cantidad de hijos que deseen en los intervalos que ellos consideren apropiados. Y como líneas generales, antes de la concepción tenemos que considerar y explicarle a la mujer que el embarazo en esclerosis múltiple no tiene que ser considerado de alto riesgo, que la esclerosis múltiple per se no impacta en la capacidad para concebir, el desarrollo fetal o la posibilidad de llevar un embarazo a término. Por otra parte, debemos decir también que no hay un mayor riesgo relacionado con la enfermedad de abortos espontáneos, de malformaciones congénitas, recién nacidos muertos o prematuros o una mayor incidencia de cesáreas. Como en cualquier mujer embarazada, vamos a tener que suplementar con ácido fólico y vitamina D, evitar el alcohol y el tabaco, proponer una dieta balanceada, así como también un sueño adecuado. Todas aquellas recomendaciones que desde un punto de vista general se le dan a cualquier mujer que está planificando u organizando su embarazo. Es importante
hablar de planificación por el impacto que puede tener el diagnóstico en la decisión de tener hijos. Y veamos, por ejemplo, en este trabajo, en donde a más de 300 personas con esclerosis múltiple se le envió un cuestionario por vía mail para tratar de conocer, porque estos eran los objetivos del trabajo, el impacto del diagnóstico en la decisión de tener hijos y quiénes eran las personas que le habían brindado información acerca de planificación general. Los resultados son bastante impactantes porque vean que un 59% de las encuestadas decidió cambiar los tiempos y el número de hijos a tener y un 41% directamente decidió no tener hijos. Las preocupaciones más importantes eran si iban a poder ser capaces de cuidar apropiadamente a sus hijos, el miedo de que la enfermedad empeorase, el efecto de las drogas modificadoras de la enfermedad sobre ese niño y además la transmisión de la enfermedad. Y solamente, como ustedes pueden ver acá, en el 41% de los casos, la fuente de información había sido el neurólogo. Por eso, es indudable que la esclerosis múltiple impacta significativamente en la decisión de tener hijos. Y por ello es que hablar de planificación familiar sigue siendo aún una necesidad insatisfecha. Veamos un poco qué es lo que pasa en mi país, en Argentina, en donde hace unos años llevamos a cabo este estudio viendo qué factores podían afectar la decisión de tener hijos. En primer lugar, y como ocurre casi siempre, prácticamente un 44% de los embarazos no son planificados. Por eso es que sobre embarazo tenemos que hablar no solamente en el momento en que se da el diagnóstico, sino también en cada una de las visitas ulteriores. Cuando se analizó específicamente un subgrupo de mujeres jóvenes de menos de 46 años, de 40 años, prácticamente el 90% de ellas refirieron algún grado de preocupación en relación con el diagnóstico de esclerosis múltiple y un eventual embarazo. Los dos temas más importantes eran el miedo a tener recaídas durante el embarazo y el miedo a transmitir la enfermedad a su hijo. ¿Cuáles factores nosotros identificamos como que tuvieran un impacto positivo en la decisión de tener hijos? Mujeres más jóvenes, con una menor duración de la enfermedad, que no tuvieran hijos previo al diagnóstico de la enfermedad y que hubieran discutido el tema de planificación familiar con su neurólogo. Por lo tanto, planificar el embarazo desde el momento mismo del diagnóstico. Nuestro segundo pilar dijimos que era estabilizar primero. Hoy en día ya el dilema no es embarazo versus tratamiento, sino cómo lograr el embarazo en forma segura. Y de ninguna manera tenemos que postergar el inicio del tratamiento por los deseos de embarazo. Dijimos estabilizar primero, sí. ¿Durante cuánto tiempo? En líneas generales, durante un año, manteniendo una anticoncepción que sea segura. En caso de una enfermedad activa o altamente activa, se sugiere un periodo de estabilización de 2 años, también en este caso manteniendo una anticoncepción segura y efectiva. Como tocamos el tema de anticonceptivos, es importante señalar que los anticonceptivos son seguros en esclerosis múltiple. Sí, tenemos que tener una consideración, sobre todo con aquellas mujeres que tienen una movilidad limitada como consecuencia de su enfermedad. Y en este caso sí deberemos tener precaución con el uso de anticonceptivos hormonales combinados. ¿Por qué? Porque pueden incrementar el riesgo de trombosis venosa profunda. No hay hasta el momento ninguna evidencia de interacciones farmacocinéticas que sean significativas entre los anticonceptivos y las drogas modificadoras de la enfermedad. Solamente a veces tenemos que tener cuidado porque cuando hacemos la eliminación acelerada de teriflunomide puede disminuir las concentraciones y por ende la efectividad de los anticonceptivos.
La seguridad, la disponibilidad, la aceptabilidad y la eficacia van a seguir siendo factores primordiales a considerar en el momento de elegir un método anticonceptivo, que por supuesto no lo vamos a hacer nosotros como neurólogos, sino trabajando en equipo con los ginecólogos. Pero muchas veces las mujeres no pueden quedar embarazadas y durante mucho tiempo había mitos en torno a las técnicas de reproducción asistida por el potencial riesgo de incrementar la actividad de la enfermedad, no solo desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista de las imágenes. Pero a lo largo de los años, una serie de estudios y metaanálisis lograron derribar este mito. Por eso es que la evidencia actual no muestra un incremento significativo del riesgo de recaídas utilizando protocolos con agonistas o con antagonistas de gonadotrofina recombinante humana. Por supuesto que la clave sigue siendo la planificación individualizada. ¿A qué apunta esto? A asegurar un control óptimo de la enfermedad, manteniendo ciertas drogas modificadoras de la enfermedad. Y por supuesto, la atención multidisciplinaria y el trabajo conjunto con el equipo de reproducción asistida es lo que nos va a garantizar la posibilidad de tener un embarazo exitoso. Y consideramos además que las tasas de infertilidad en esclerosis múltiple son similares o comparables a las observadas en la población general. Nuestro tercer pilar dijimos que era proteger durante la gestación. Siempre lo que vamos a tener que hacer es balancear los beneficios y los riesgos, no solo para la madre, sino para el niño, en el contexto de continuar o discontinuar el tratamiento del embarazo. Si continuamos con el tratamiento, por supuesto, vamos a tener muy buenos efectos sobre la madre porque prevenimos recaídas, porque prevenimos la aparición de nuevas lesiones en la resonancia y obviamente preservamos la funcionalidad. Pero podemos tener efectos negativos en el niño, sobre todo si continuamos con determinados fármacos. El potencial riesgo de teratogenicidad, los eventuales efectos adversos a corto o en el largo plazo y el riesgo asociado a las vacunas activadas. Si decidimos suspender el tratamiento, esto puede ser perjudicial para la madre en algunos casos. ¿Por qué? Porque persiste la actividad clínica e imagenológica, porque puede haber un rebote de la enfermedad asociado a ciertos fármacos, sobre todo la suspensión de fingolimod y natalizumab, y si persiste la actividad de la enfermedad, hay un riesgo, por supuesto, de acumulación de la discapacidad. Por otro lado, sería beneficioso para el futuro recién nacido, porque evitamos la teratogenicidad, porque evitamos los efectos adversos asociados al tratamiento en el corto y también en el largo plazo. Por eso es que entonces es importante esto de balancear los riesgos versus los beneficios. Otra cosa importante es saber con qué fármacos podemos continuar durante el embarazo y con cuáles no. Sabemos también que para evitar la teratogenicidad, un fármaco debería ser discontinuado al menos por un máximo de 5 vidas medias antes de la concepción. E idealmente deberíamos tener aproximadamente 1.000 embarazos expuestos a un fármaco durante el primer trimestre para poder evaluar y garantizar la seguridad de ese medicamento durante el embarazo. Bueno, gracias a todos los registros que hay sobre embarazo en esclerosis múltiple y al número cada vez mayor de embarazos expuestos a fármacos durante el primer trimestre, es que hoy en día sabemos que los fármacos inyectables como interferón beta y acetato de glatiramer pueden mantenerse hasta el momento de la concepción e incluso ser administrados durante el embarazo. En el caso de dimetilfumarato, podemos mantenerlo hasta el momento de la concepción. No sería necesario el washout porque tiene una vida media que es muy corta, pero sí teriflunomide y todos aquellos moduladores S1P
fingolimod, siponimod, osanimod o ponesimod, deben de suspenderse y todos ellos, en el caso de los moduladores S1P, tienen sus periodos de lavado. En el caso de teriflunomide hay que hacer una eliminación acelerada para lograr concentraciones plasmáticas menores a 0,02. Colestiramina carbono activado son los agentes comúnmente utilizados para la eliminación acelerada. Y en el caso de cladribine debemos esperar un periodo de 6 meses desde la toma del último comprimido en el segundo año de tratamiento. ¿Qué pasa con los anticuerpos monoclonales? En el caso de natalizumab, la evidencia nos dice que puede sostenerse hasta la semana 30 o 34 del embarazo, sobre todo en mujeres con formas muy activas de la enfermedad y que incluso puede prolongarse los periodos de administración en lugar de las 4 semanas clásicas, administrarlo cada 6 o eventualmente 8 semanas. Si bien todos los anticuerpos monoclonales anti-CD20 tienen sus periodos de lavado, la evidencia actual sugiere, en el caso de los monoclonales anti-CD20, que podrían sostenerse hasta el momento del embarazo. ¿Por qué? Porque, y sobre todo, la evidencia surge a partir de ocrelizumab, los datos en el registro de embarazo de ocrelizumab y los estudios de Minore y Sopranino que muestran los resultados del recién nacido y el seguimiento de los mismos durante un año en embarazos expuestos que pueden sostenerse durante el embarazo y reiniciarse rápidamente después. En el caso de alemtuzumab, lo que hay que hacer es esperar 4 meses después de haber recibido la última infusión correspondiente al segundo año de tratamiento. Con lo cual debemos de elegir muy bien entonces la droga modificadora de la enfermedad que vamos a utilizar, siempre teniendo en cuenta el grado de actividad de la enfermedad. Y ahora pasamos a nuestro cuarto y último pilar, que tiene que ver con vigilar el posparto, porque sabemos que todo ese efecto protector, esa tolerancia inmunológica, ese shift del sistema inmuno de la madre, hacia un formato TH2, que además tiene que ver con evitar el rechazo de ese bebé, porque es un cuerpo extraño, se va a perder en el momento mismo en que se produce el nacimiento. En el consenso argentino sobre embarazo que escribimos hace unos años atrás, identificamos, reuniendo toda la evidencia disponible, que había ciertos elementos que nos permitían identificar mujeres con alto riesgo de tener recaídas. ¿Y quiénes eran? Aquellas que tenían una alta tasa de recaídas antes del embarazo, no teníamos entonces la enfermedad controlada, quienes tenían EDCS más elevados, en promedio 2 al momento de la concepción, las que tuvieron recaídas durante el embarazo y el uso y posterior suspensión de ciertas drogas modificadoras de la enfermedad como fingolimod y natalizumab. ¿Por qué? Por el riesgo de rebote o de rebound de la enfermedad. En el momento en que se produce el parto, uno de los temas importantes a discutir es la lactancia. En esta revisión sistemática y metaanálisis que se hizo, en donde se incluyeron 16 estudios, se vio que aquellas mujeres que amamantaron tuvieron una reducción de casi el 40% en el riesgo de tener una recaída en el posparto, en comparación con aquellas que no habían amamantado. Y estos beneficios se vieron sobre todo en aquellas mujeres que mantuvieron una lactancia exclusiva, es decir, no requerían suplementos para satisfacer las necesidades alimentarias de ese recién nacido durante por lo menos 2 meses. Con lo cual, podemos concluir que la lactancia exclusiva podría tener un efecto protector sobre la actividad de la enfermedad y, por supuesto, es razonable fomentarla en mujeres que desean amamantar y sobre todo cuya enfermedad no está controlada. Pero también tenemos estrategias para aquellas mujeres cuya enfermedad
no está totalmente controlada. Para resumir un poco, decimos que aquellas mujeres que tenían entonces esos criterios de alto riesgo de recaídas, el reinicio de la droga modificadora de la enfermedad tiene que ser lo más rápido posible, preferentemente dentro de la primera semana luego de producido el parto. ¿Podemos compatibilizar lactancia con el tratamiento? Sí, opciones como anticuerpos monoclonales anti-CD20 o eventualmente natalizumab son muy buenas para considerar, y cuando tenemos un bajo riesgo de recaídas podemos discutir posponer el inicio del tratamiento, pero sí lo recomendable es hacer una resonancia magnética del encéfalo dentro del primer mes posparto para ver si, aún no teniendo evidencia clínica de actividad de la enfermedad, tenemos evidencia radiológica. En cuanto a drogas modificadoras de la enfermedad y su seguridad y manejo durante la lactancia, sabemos que interferones y acetato de glatiramar son compatibles, son seguras, las podemos utilizar durante la lactancia, son moléculas grandes y la transferencia a la leche materna es mínima. En el caso de natalizumab y los anti-CD20 podemos utilizarnos. De hecho, en ambos casos, las dosis relativas del infante, es decir, la concentración del fármaco que pasa al recién nacido, eh, digamos, y que es la droga que está recibiendo la madre, están siempre por debajo del 10%, que es lo que se considera como el límite de seguridad, y la mayor parte de estas moléculas son destruidas en el tracto gastrointestinal del bebé. Teriflunomide, moduladores de S1P, por supuesto, están contraindicados, y en el caso de que usáramos cladribine debemos esperar hasta 10 días después de haberse ingerido el último comprimido para reiniciar la lactancia. En el caso de alemtuzumab, probablemente lo hayamos utilizado durante el embarazo, tengamos la actividad controlada y por lo tanto en el posparto inmediato podríamos garantizar también una lactancia segura. De manera tal, estos fueron nuestro marco de 4 pilares. Y recordemos siempre, planificación temprana, estabilización como primer punto, protección durante la gestación y la vigilancia activa en el posparto. Pero recordemos además la importancia del trabajo en equipo multidisciplinario. En este caso, no vamos a ser nosotros los neurólogos quienes en soledad manejemos a estas pacientes. Sí, nosotros tenemos la responsabilidad de controlar la actividad de la enfermedad, optimizando la elección de las drogas modificadoras de la enfermedad. Pero sí tenemos que trabajar en colaboración con los especialistas en fertilidad en aquellos casos que sea necesario, con los obstetras para garantizar el cuidado estándar, porque como dije antes, no son embarazos de alto riesgo. Y quería recordar solamente que el parto podrá ser o por vía vaginal o con cesárea, dependiendo meramente de motivos o condiciones obstétricas. Y por supuesto, trabajar con los pediatras, sobre todo para tener en cuenta algunas recomendaciones en aquellos recién nacidos que fueron expuestos, por ejemplo, a anticuerpos monoclonales anti-CD20 para el monitoreo de los niveles de células B en ese recién nacido y para proponer los tiempos mejores a recibir las distintas vacunas que el recién nacido tiene, por supuesto, que recibir. Ahora bien, vamos avanzando con la edad, obviamente, de los pacientes y sabemos claramente que el envejecimiento poblacional es la principal tendencia demográfica a nivel mundial y que para el año 2100 una de cada 4 personas va a tener una edad que está por encima de los 65 años. Esto obviamente también lo trasladamos a las personas con esclerosis múltiple y sabemos que alrededor del 50% de las personas que viven con esclerosis múltiple tienen más de 50 años.
¿Por qué? Porque se ha dado un aumento de la sobrevida y hay varios factores que pueden explicar esto. En primer lugar, el incremento de la expectativa de vida, la optimización del cuidado médico y además la mayor incidencia de esclerosis múltiple de inicio tardío. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que pueden debutar con la enfermedad en edades más avanzadas, si bien el pico de prevalencia siempre está entre los 20 y los 40 años. Entonces podemos hablar de esclerosis múltiple de inicio tardío cuando el debut se da después de los 50 años e incluso esclerosis múltiple de inicio muy tardío cuando el debut lo tenemos más allá de los 60 años. En este grupo de pacientes que inicia con la enfermedad en edades más avanzadas, es típico que haya una disminución de la actividad inflamatoria y una mayor rapidez en alcanzar ciertos hitos de discapacidad. Acá tenemos representado el ciclo de vida de una persona y vemos como a medida que se incrementa la edad, disminuye la posibilidad de tener recaídas, pero aumenta la posibilidad de progresión independiente de las recaídas. ¿Por qué? Porque es importante el rol que en este caso o en este momento de la vida juega la neurodegeneración. Y por el otro lado, tenemos que introducir dos nuevos jugadores. Uno es la inmunosenescencia, proceso normal de envejecimiento del sistema inmunológico, el fenómeno de inflammaging asociado y además una mayor incidencia en comorbilidades. La inmunosenescencia tiene que ver con el proceso de envejecimiento normal y en esta etapa lo que se produce es una disminución en la producción de nuevas células T y células B, disminuye la función regulatoria de los linfocitos T, hay una menor fagocitosis de los macrófagos, hay una menor citotoxicidad de las células natural killer. Y al mismo tiempo, en este fenómeno de inflammaging, lo que hay es un incremento de mediadores proinflamatorios, una activación microglial, comienzan a aparecer fenotipos secretores senescentes, que son células envejecidas, y a la presencia de los autoanticuerpos. Estos dos fenómenos, inmunosenescencia por un lado e inflammaging, lo que crean es un estado proinflamatorio crónico y de bajo grado que incrementa, por supuesto, el riesgo de infecciones, de cáncer, de enfermedades autoinmunes y por el otro lado disminuye la respuesta a las vacunas, además de impactar en el curso evolutivo de la enfermedad, como dijimos antes, menos recaídas, mayor progresión de la discapacidad, la eficacia o efectividad de las drogas inmunomoduladoras se ve disminuida y también hay una mayor preocupación en relación a la seguridad de estos fármacos. Lamentablemente tenemos un vacío en los ensayos clínicos y no conocemos muy bien la respuesta de personas de edades más avanzadas de los distintos fármacos moduladores de la enfermedad. ¿Por qué? Porque los ensayos clínicos raramente incluyen a pacientes que tengan más de 55 años o más de 10 años de evolución de la enfermedad. En este metaanálisis, donde se incluyeron data de más de 38 ensayos clínicos y más de 28.000 pacientes, se vio que la gran mayoría de los fármacos, como vemos acá, donde están representados todos, son más efectivos en los primeros años de evolución de la enfermedad, donde lo que predomina es la inflamación y que recibir un tratamiento después de los 53 años no ofrecería ningún beneficio adicional en el paciente promedio. Si dijimos que hay un incremento en el riesgo de los tratamientos que va a estar asociado a la edad y al uso de determinadas drogas modificadoras de la enfermedad. Tenemos un mayor riesgo de infecciones, tenemos una menor respuesta a las vacunas, tenemos un mayor riesgo de incidencia de cánceres.
En los pacientes añosos, entonces, el uso prolongado de drogas modificadoras de la enfermedad se asocia con un incremento en el riesgo de presentar efectos adversos. También es bastante difícil poder utilizar las escalas clínicas que normalmente utilizamos para evaluar la discapacidad o la progresión de la discapacidad en pacientes añosos. En primer lugar, porque el EDCS, que es una de las escalas que habitualmente utilizamos, es raramente normal en personas sanas de más de 55 años. En este grupo etaria, varios estudios demostraron que la mediana del EDCS es de 3 y que de pronto presencia de cataratas, mielopatías compresivas, neuropatía, incluso disminuyen la precisión de esta medida. Si hablamos de el tiempo necesario para caminar 7,5 metros, la destreza de miembros superiores medidos por el Nine Hole Peg Test, estas pruebas aumentan hasta 4 segundos, eso es más del 24% en personas sanas de más de 55 años. Y lo que se vio es que la polifarmacia, la neuropatía periférica, la osteoartritis son condiciones que disminuyen la precisión de estas medidas. Si vamos a la evaluación cognitiva con el test de dígito símbolo, los valores pueden caer hasta 20 puntos entre los 20 y los 80 años. Por eso es que lo que nos están señalando es el declive de la función cognitiva asociado a la edad. Polifarmacia, patología vascular cerebral o trastornos psiquiátricos también son condiciones que van a impactar la precisión de esta medida. Y en realidad, los llamados Patient Reported Outcomes o los resultados proporcionados por los pacientes no han sido testeados en estos diferentes rangos etarios. Por eso es importante que diferenciemos el deterioro inducido por la esclerosis múltiple del declive fisiológico normal. Porque además, en pacientes con edades más avanzadas, las comorbilidades aparecen con mucha mayor frecuencia. Sabemos que se asocian a una peor evolución de la enfermedad y que son, al menos en forma parcial, responsables de la heterogeneidad de los distintos resultados clínicos. La presencia de comorbilidades influyen en la evolución del paciente a lo largo de todo el curso de la enfermedad. ¿Por qué? Porque posponen los tiempos del diagnóstico, porque la presencia de comorbilidades se asocia a mayores niveles de discapacidad al momento del diagnóstico, a una mayor actividad de la enfermedad y a una progresión más acelerada de la enfermedad también. Por supuesto, impactan en nuestra decisión al momento de elegir drogas modificadoras de la enfermedad y tienen un claro impacto negativo en calidad de vida e incrementan la mortalidad de los pacientes. Si llevamos esto o si trasladamos esto a la práctica clínica, vemos que en esta cohorte multicéntrica de más de 3.000 personas con esclerosis múltiple, con cada comorbilidad adicional, había un incremento promedio en la puntuación del EDCS de 0,18, de manera tal que tener una comorbilidad conlleva un aumento de la discapacidad que equivale a 2 años de progresión esperada a lo largo del tiempo. La rápida detección y un control efectivo de las comorbilidades es fundamental si queremos tener además un impacto en la evolución de la enfermedad. Y por supuesto que llega un momento en este grupo etario en donde uno se plantea si es conveniente o no suspender el tratamiento médico. Por el momento, lo que se trata de consensuar es que aquellas personas entre los 55 y los 60 años que tengan una estabilidad de la enfermedad de por lo menos 5 años, un curso progresivo
Está un poco en discusión presencia o ausencia de comorbilidades, pero por lo menos tienen que estar muy bien controladas. Se puede plantear la suspensión del tratamiento en el caso de que estuviera recibiendo interferones, acetato de glatiram, arteriflunomidio, dimetilfumarato. No hay ningún riesgo de reactivación de la enfermedad asociado a la suspensión de estos fármacos. Podemos suspender también los anti-CD20 u otra estrategia es utilizar intervalos extendidos o de pronto plantear un desescalamiento a fármacos de moderada eficacia. En el caso de las terapias de reconstitución inmune, podemos plantear su suspensión, por supuesto, porque de hecho ya han completado los 2 años de tratamiento, habrán recibido algún curso adicional de ser necesario y la efectividad del fármaco se mantiene más allá del tiempo en que lo reciben. En cuanto a las drogas antitráfico como fingolimod y natalizumab, que sabemos que claramente están asociadas tras su suspensión a una reactividad de la enfermedad, podemos plantear el uso de terapias puente. Cladribine puede ser una muy buena opción. Puede discutirse anti-CD20. Por supuesto que podemos plantearnos en determinados escenarios la suspensión del tratamiento, pero tenemos que monitorearlo. Todavía hay un poco de discusión acerca de la mejor forma de monitorear a estos pacientes. Sí tenemos en claro que por lo menos una resonancia magnética de cerebro e incluso de médula tiene que haberse hecho a los 12 meses de haber suspendido el tratamiento, monitorear, por supuesto, la presencia de recaídas y la progresión de la discapacidad, utilizando no solamente el EDCS, sino también combinación de mediciones. A discutir, porque todavía falta un poco más de evidencia, el uso de biomarcadores, siempre considerando el grupo etario sobre el que estamos trabajando, como los neurofilamentos o GFAP, la proteína gliofibrilar de los astrocitos. Y en cuanto a los resultados aportados por los pacientes, deberíamos trabajar mucho más en ellos. También es tema de debate durante cuánto tiempo monitorear. 5 años, más tiempo, tendríamos que modificar la frecuencia, controlar al paciente cada 3 meses, cada 6 y por supuesto siempre tener en consideración la perspectiva y la decisión compartida por el paciente. Porque de hecho, este estudio que fue publicado el año pasado mostró, interrogando a los pacientes, que hasta un 66% de ellos no suspenderían el tratamiento y un 22% se mostraba con muchas dudas. O sea, la gran mayoría de los pacientes, más del 80%, tienen resquemores al momento de plantearse esta discusión. Por eso es que el enfoque terapéutico en pacientes añosos es un verdadero desafío que plantea un manejo multidisciplinario y holístico. Sabemos que está el envejecimiento biológico y sabemos cuál es el impacto que tiene sobre el curso de la enfermedad, sobre efectividad y la seguridad de los fármacos. Sabemos que va a haber una mayor progresión de la esclerosis múltiple en muchos de estos pacientes porque es más evidente esa neuroinflamación compartimentalizada dentro del sistema nervioso central. Sabemos que los fármacos disminuyen su efectividad e incrementan los potenciales riesgos a determinadas edades y además la carga de comorbilidades va a tener un impacto negativo en la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, algunos mensajes y conclusiones claves respecto a este subgrupo particular de pacientes. La población está envejeciendo y en consecuencia vamos a tener nuevos desafíos terapéuticos. Sabemos que el envejecer va a conllevar toda una serie de cambios fisiológicos y eso predispone a las personas a un mayor riesgo de desarrollar comorbilidades, que si no son tratadas en formas convenientes, afectan significativamente y de manera negativa el tratamiento de la enfermedad y tienen un impacto favoreciendo la progresión de la discapacidad. La evidencia actualmente disponible no permite que recomendemos así en forma generalizada suspender las drogas modificadoras de la enfermedad.
La decisión de desescalar el tratamiento, de discontinuarlo de manera permanente, tiene que ser individualizada y siempre compartida con el paciente. Y por supuesto necesitamos biomarcadores y estudios prospectivos que nos permitan identificar quiénes son aquellas personas en las cuales podríamos suspender el tratamiento y hacerlo de forma segura. Y para concluir, me gustaría mostrarles lo que sería el verdadero manejo holístico de la esclerosis múltiple, que involucra todo el continuum de personas con esclerosis múltiple, porque deberíamos abocarnos no solamente a actuar sobre blancos específicos de la enfermedad con terapias antiinflamatorias y eventualmente adicionando, cuando las tengamos y tengamos data suficiente, fármacos que actúen sobre remilinización, que sean neuroprotectores o incluso que favorezcan la reparación del daño, sino actuar sobre todos aquellos blancos no específicos, pero que impactan la velocidad del envejecimiento. Y acá estamos hablando de lo que llamamos edad biológica, no edad cronológica, y de todos aquellos factores que pueden acelerar la edad biológica de un paciente: el tabaco, la dieta, las comorbilidades, la falta de ejercicio, las infecciones, etcétera, etcétera. El manejo de una persona con esclerosis múltiple tiene que ser como un todo, tiene que ser holística. Y muchísimas gracias por haberme escuchado.